Nos encontramos ahora con César Combina, ex congresista de la República, quien últimamente ha estado muy activo en redes sociales y también ha estado dando declaraciones con respecto al factor electoral que a todos nos tiene en realidad en vilo. ¿Cómo estás, César? Bienvenido nuevamente. ¿Qué tal, Lucho? Un gusto estar contigo. Bueno, César, cuéntanos un poco el preelectoral y el postelectoral. ¿Cómo veías venir la cosa y si es que se confirmaron tus sospechas? Y luego un breve análisis de qué es lo que está pasando. Todo este tema del cambio de ubicación en el segundo al tercero y que parece que otra vez el tercero va a ser segundo. Entre medio la OMPE con cosas que son demasiado extrañas. Yo hasta ahora no digo la palabra fraude, pero la verdad es que esto está bastante feo. A ver, coméntanos un poco, por favor. Bueno, la campaña ha sido una campaña que ha estado bien aburrida en realidad. La campaña ha despegado recién en marzo, lo cual pues genera la posibilidad de que cualquier cosa pase. Cuando tenemos campañas más largas, más estables, lo que se promueve es el debate, lo que se promueve son las opciones. Incluso diría que la campaña del 2021 tuvo muchísimo más espacio para promover el debate y la información pública que la campaña del 2026, que ha sido más abrumadora en información el último mes. Hemos pasado de tener a una persona muy arriba en las encuestas como Rafael López Aliaga, que casi se queda pero en cuarto o quinto lugar y que aguantó una caída muy fuerte. Y por otro lado hemos tenido a un grupo de outsiders que aparecían y desaparecían. Empezamos pues con el gran Wolfgang Grosso, que apareció, lo inflaron, desapareció, Carlos Álvarez, que lo inflaron, desapareció, luego apareció Nieto Montesinos y al final apareció Belmont. Para mí es, como lo decía antes de las elecciones, casi una semana antes, lo explicaba en varios lives de TikTok y decía, para mí hay tres opciones posibles. El pase a la segunda vuelta de Rafael López Aliaga, si es que Lima vota masivamente, pasaría Rafael López Aliaga. Segunda opción, que pase Ricardo Belmont. Y para que pase Ricardo Belmont debían votar masivamente los jóvenes, entre 18 y 30 años, sobre todo en las ciudades urbanas del Perú. Y la otra opción, la tercera, era que el voto rural se manifieste masivamente. Y con eso entraría Roberto Sánchez. Creo que mi único punto débil en la ecuación, en el análisis, ha sido Ricardo Belmont, que yo pensé que iba a tener más votos en realidad, pero que al parecer fue un fenómeno que al final de la campaña se fue apagando un poquito y que lo ha ubicado en cuarto lugar, ¿no? Claro. Eso de abrazos y no balas creo que es lo que lo terminó bajando, y el hecho de desmontarle el meeting fake, ¿no? Que se veía llena la Plaza San Martín y habían 4 gatos, más gente de prensa que seguidores. Entonces yo pienso de que eso lo ha bajado un poco, y la campaña que se dio mediática, bueno, en redes, sobre todo en contra de Belmont, sobre varias cosas negativas del pasado de Belmont que mucha gente no conoce en el país, ¿no? No es un sujeto que mediáticamente haya estado vigente, o sea, no haya estado en medio, me refiero, porque eventualmente ha aparecido en cuestión política. Acuérdate que estuvo apoyando a un Tauro, se relacionó con Vladimir Cerrón, ¿no? Entonces, digamos que estuvo con malas juntas, pésimas juntas, y al final de cuentas, lo que pasa es que, yo te digo, Belmont como outsider, en realidad, él quiso ocupar el espacio del viejo sabio en política, ¿no? Pero el que te hablaba bonito, el que quedó como un caballero, como una persona que conoce mucho, y eso es algo que la gente siempre valora, y es lo que muchos políticos en nuestro país no se dan cuenta y prefieren ser altisonantes. Entonces él ha convencido porque tiene un florazo, eso sí hay que decirlo siempre. Belmont ha sido así, ¿no? Es más, yo puedo ser su enemigo, pero él viene, me habla y me convence. Toda su vida, como tú dices, ¿no? Y bueno, al final de cuentas no ha pasado. Pero igual, mira, Roberto Sánchez, Ricardo Belmont con las juntas que tiene, de hecho eran igual de peligrosos si pasaban. O sea, solo que los intereses quizás no hubieran sido exactamente los mismos. Así es, el caso de Ricardo Belmont es quizás un caso complejo, porque si bien no es identificado 100% como izquierda, tenía dentro de él, dentro de su equipo, a muchas personas de izquierda radical
e identificadas con el antaurismo y con el castillismo, que replica un poquito, como tú has señalado, el caso de Roberto Sánchez. Sin embargo, claro, Roberto Sánchez ya mucho más identificado, a diferencia de Belmont, Roberto no tenía o no tiene hasta el día de hoy un verbo florido, no tiene una capacidad de convencimiento, no tiene pues un espacio propio ganado, ¿no? No ha sido un alcalde de Lima, no ha sido dueño de un medio de comunicación. Entonces, Sánchez identificó que su única forma era colgarse de Antauro y de Pedro Castillo, mientras que Ricardo Belmont, teniendo esas bases de Pedro Castillo y de Antauro, construyó su propia narrativa, ¿no? Claro. En sí eran dos caras de la misma moneda y habrían sido igual de nocivos cualquiera que pase a la segunda vuelta. El camuflado de la escena fue Jorge Nieto, ¿no? Ya un tipo radical, pero ya digo, envilecido por los favores y los aromas y fragancias del caviarismo, pero de todas maneras con una base marxista leninista interesante en cuanto a lo que puede haber detrás y le vaya saliendo. El otro que se vino abajo y que ocupó su lugar, Nieto, fue López Chau. ¿Qué crees que le pasó a López Chau para caerse como se cayó? Bueno, López Chau empezó muy bien, tenía en realidad para mí la mejor proyección de la izquierda, pero aquí hubo una soberbia, ¿no? López Chau, al inscribir su partido, al ganar protagonismo temprano en la elección y al tener algo que muy pocos políticos tienen, que es financiamiento propio, López Chau tuvo financiamiento desde el inicio. No quiero decir que fue financiado directamente por la UNI, pero sí, había mucha plata en la campaña de López Chau, pintas en todo el país, viajes, mítines, etcétera. De hecho, la mayoría de los mejores ubicaditos de la izquierda aprovechó y chapó un espacio ahí, mientras que no se veía con esta misma intensidad la posibilidad de el Partido Morado, de Mesías Guevara o de Coco Nieto con su partido pequeño o del propio Belmont, ¿no? La gente más pintada de la izquierda se fue con Ahora Nación. Yo lo que creo que pasó fue un desgaste, como digo, producto de la soberbia. No supieron construir un bloque de izquierda y esto le jugó mal al final, porque teniendo gente de izquierda que quería votar por López Chau, esta gente tuvo una oferta variopinta. Tuvo la posibilidad de votar por Coco Nieto, que se veía más moderado, por Marisol Perestello, más globalista, por el Partido Morado, más caviar, por el partido Juntos por el Perú, más radical, y por un outsider como Belmont, más, como digo, ¿no? Más independiente, entre comillas. Entonces, si tú a un electorado del 20% de los peruanos le das a escoger 5 opciones o 6 opciones, la posibilidad de dispersión y fragmentación es muy dura. Roberto Sánchez la última semana le robó el sur, y esto ha sido muy notorio, ¿no? Alfonso López Chau pierde casi toda la votación que tiene en el sur y se queda básicamente concentrado en Lima y en algunas 2 o 3 grandes regiones. Claro, y él tenía un atractivo de todas maneras, ¿no? Él cumplía, digamos, el espacio de la imagen de la persona que cualquier peruano aspiracional ve, ¿no? El hombre que vino de abajo, que llegó a estudiar en México, a tener un alto cargo, ser un gran académico, tener formas para hablar, etcétera. Y al final de cuentas, su soberbia, pues es cierto, lo traicionó. Y es más, si te das cuenta, Modesto Montoya reposteó una y otra vez el video en el que lo deja en evidencia en cuanto a su verdadera personalidad, ¿no? Sí. La soberbia de López Chau era algo que no nos imaginábamos. Ajá. Es como, no sé, pues, como mucha gente no se imaginaba el pasado extraño y vinculado a estafas de Ricardo Belmont, y lo veía, como tú dices, ¿no? Como el tío bonachón, el abuelito buena gente, el que nos va a explicar cómo es la cosa. Pero claro, cuando luego te encuentras a 70,000 familias que supuestamente fueron estafadas por él, te das cuenta que se te cae un poquito el paradigma. Exacto. El problema con López Chau es que el paradigma se rompió en octubre del año pasado. Entonces tuvo una debacle, comenzó a caer, y sistemáticamente yo digo, si le habrían dado 2 semanas más, López Chau no pasaba la valla. Sí, era lo más probable, ¿eh?
de verdad. Estaba en caída libre, todos hablaban de Porky en caída libre, pero era López Chau el que tenía una peor caída libre. Pero la manipulación de las encuestas, que es evidente que ha sido así de forma permanente, es un tema que de verdad estuvo tan pergeñado como lo que parece que estuviera pasando en OMPE, ¿no te parece? Sí, creo que ya llegó un momento en donde comenzamos a ver una necesidad de marcar la cancha sobre el tema de las encuestas, porque no podemos permitir realmente que unas encuestas te digan no sé, a inicios de marzo va a pasar esto, Ujú. y luego el panorama cambia radicalmente, es una cosa impresionante. Entendemos que el Perú es un país volátil en el voto, pero en todo caso debería haber, como se dice pues en inglés, disclaimers, ¿no? Acotaciones, comentarios importantes, que yo los hice varias veces. Decían, la segunda vuelta está entre Keiko y López Aliaga. Y cuando uno revisaba la ficha técnica veía más del 50% de indecisos. Ujú. La portada del diario nunca debió ser Keiko y López Aliaga la segunda vuelta. La portada del diario debió ser la mitad del Perú no sabe por quién votar. Y así creo que le bajabas un poquito las revoluciones a la gente que se emocionaba. Ujú. Esto porque incluso, Lucho, amigos, ha habido mucha gente del otro sector, por ejemplo, que ha votado por Coco Nieto, que ha votado por Ricardo Belmont, que ante la desesperación de sentir una segunda vuelta inminente entre López Aliaga y Keiko, ha votado a través de este voto estratégico para intentar bloquear esa segunda vuelta. Ujú. Entonces, este voto estratégico en la izquierda lo ha liderado justamente Roberto Sánchez. Claro. Tú ves su meeting, la transmisión del meeting, y abajo dice, en sus redes oficiales dice, voto seguro, vota Sánchez, vota contra el pacto mafioso, voto estratégico. Ujú. Entonces, esta idea de que, bueno, con la encuesta vamos a ver qué pasa, creo que deberíamos dejarlo un poquito de lado, porque en realidad la primera vuelta es para votar con el corazón, por lo que más te simpatiza, por lo que tú crees que podría ser mejor para el país. En Ujú. ese sentido, también ha habido bastante voto estratégico que se ha ido la última semana desde el otro lado para Rafael López Aliaga también. Claro, en realidad lo que explican algunos especialistas es que hubo trasvase de votos de Belmont a López Aliaga precisamente después del último discurso de Belmont, ¿no? ¿Será cierto eso? Bueno, eso lo pueden ver ellos porque manejan las métricas y nosotros no tenemos la información para poder corroborarlo. Habría que tomar eso como una declaración y como algo que suena lógico, pero bueno, no sabemos al final si es que eso en realidad llega a suceder. Pero lo cierto es que prácticamente López Aliaga está a 6.000 y pico de votos de llegar a la segunda vuelta. Lo que pasa es que yo te digo, es demasiada la fragmentación por la cantidad de candidatos que hay. Y aquí viene un tema, ¿no? ¿Por qué derogaron las PASO? Esto hubiera filtrado una gran cantidad de candidatos y seguramente tenemos una elección mucho más limpia. Exactamente. Si habríamos tenido unas PASO en octubre, en noviembre o en diciembre, habríamos tenido una elección muy probablemente con máximo 10 candidatos, que ya de por sí habría sido bastante, Ujú. pero habría sido 3 veces menos que lo que hemos tenido. Claro. Y habría ayudado a poder consolidar mejor las fuerzas políticas. El día de hoy no solamente estamos enfrentándonos al pase a la segunda vuelta electoral, a esta lucha entre López Aliaga y Roberto Sánchez, sino que en paralelo estamos eligiendo al Parlamento, a la Cámara de Senadores y Diputados. Y yo he hecho una breve revisión de los candidatos y realmente ser elegido como el candidato más votado a nivel nacional, con 120,000 votos al Senado, 150,000, o como el candidato más votado en Lima Metropolitana para la Cámara de Diputados, con 100,000 votos, muestra que esta fragmentación también se ha dado a nivel parlamentario. Vamos a tener congresistas con 5,000 votos, 6,000 votos. Me parece que hay un senador de peruanos en el exterior que va a ser elegido con 1,500 votos, ¿no? Entonces uno diría, no solamente la fragmentación ha sido en la presidencial, sino sobre todo también en el Parlamento, lo cual debilita la institución parlamentaria. Las PASO habrían ayudado a que estos congresistas que estaban más que nada, o estos candidatos que estaban más que nada haciendo
perder el tiempo, por así decirlo, ¿no? Porque quitaban espacio en prensa, quitaban espacio en las calles, quitaban espacio en la cédula, y al final, para que saquen 5 votos, honestamente lo ideal habría sido unas primarias que habrían depurado a estos candidatos. Ujú. Hubiera sido lo mejor. Lo que pasa es que con tan poca votación que tiene uno y otro sale la frase no me representa, ¿no? Y el tema de la deslegitimización, o sea, al final todos están deslegitimados. Quien sea que entre es vacable o es plausible de que la gente no le tenga el menor respeto, ¿no? Y es un problema que se ha instalado en nuestro país no gratuitamente, ¿no? Esto ya pertenece a una agenda, básicamente. Así es, esto se ha instalado en los últimos 10 años y Ujú. es producto de una agenda de despolitizar la política. Es para desmontar el poder político existente y tiene nombre y apellido. Para mí esto empezó con Martín Vizcarra. Ujú. Tiene una visión de pragmatismo puro y duro en donde no importa lo que uno quiere hacer desde la política, toda la política es mala y que sueñan con tener un presidente todopoderoso que no tenga Congreso, ¿no? La posibilidad de abrir, de abrirse a la fragmentación generada justamente por esta ley donde inscribías un partido con 30.000 firmas, Ujú. donde no había sanción para quien falsificaba las firmas, donde se eliminaban las PASO, donde el cronograma electoral limitaba la participación de alianzas, por ejemplo, electorales. Fue el caldo de cultivo para esta desgracia que estamos viviendo y es sorprendente porque, como dirían, ¿no? El karma existe. En medio de todo esto, la víctima recibió la muerte por parte del verdugo que la misma víctima creó. Me Sí, refiero al partido Primero Perú. así es. Primero Perú acaba de ser eliminado por el propio sistema que Martín Vizcarra creó hace 5 o 6 años, ¿no? Ujú. Claro, se quedó sin piso totalmente, ¿no? Al final es como el que creó la guillotina, pues, ¿no? Así Condenado a la es. guillotina también, y fue el La primero. guillotina termina cortándole la cabeza al creador de la guillotina y en este caso, eh, si uno analiza, ¿no? Un año atrás, Martín Vizcarra y Mario Vizcarra se creían intocables, se Totalmente de creían acuerdo. invencibles. Y si hay un gran perdedor en el proceso electoral, muchos dirían, bueno, puede ser López Chao, otros dirían, puede ser, si no pasa la segunda vuelta, López Aliaga, otros dirían, bueno, pero ¿quién cayó más? Carlos Álvarez. No, en realidad el que ha caído más porcentualmente es la candidatura de Martín Vizcarra, que Claro. empezó segundo en las encuestas y progresivamente todos los meses comenzó a caer 3%, 3%, 3%, hasta llegar a un mísero 1%, en donde ni sus candidatos al Congreso se creen lo que ha pasado. Exacto. Bueno, ahora tiene tiempo para hablar con Acuña, que están al mismo nivel. Digo, ¿no? Bueno, es que eso pasa en política, no pasa mucho en política y la cuestión está en que no hay que abusar, porque en algún momento se te va a caer el Todo da andamiaje, pues. vueltas. Así es, ¿no? En algún momento va a pasar. Bueno, cuéntame un poco acerca de Cerrón. Tú lo has perseguido, tú lo conoces. ¿Qué vínculos tiene directamente con Roberto Sánchez? Todavía, si es que los tiene. ¿Qué gente tiene colocada en Juntos por el Perú? ¿No? Varios réditos en medio del tema político en cuanto al Congreso, etcétera. Pero la cuestión está en que de todas maneras Cerrón tiene vínculos de distintas maneras, en distintos ámbitos. Por algo no lo han atrapado y después salen con que está utilizando herramientas tecnológicas sofisticadas y eso no se lo cree nadie. Arriola, lo siento mucho, por el general que bastantes veces ha declarado muy bien, pero esta vez me parece que no le queda otra que prestarse No a tiene la sentido. pantomima. Sí, no tiene ningún sentido Así lo que ha es. hecho. A ver, Mira, cuéntanos un Cerrón ha poco. salido en las últimas semanas Ujú. atacando fuertemente a López Chau, a Nieto Montesinos y a Sánchez, en Ujú. una desesperación eh, por lograr que Ricardo Belmont, que era su caballo ganador, Ujú. pasara a segunda vuelta. Él quizás no calculó que el hecho de que todo el Perú supiera que Belmont y Cerrón han sido aliados le iba a pasar factura. Ahora él se está recomponiendo y acá hay una pieza clave que me gustaría que todos pongamos atención sobre su rol.
es la senadora número 2 a nivel nacional, la señorita Silvana Robles. Silvana Robles es natural de la provincia de Chanchamayo, es mi paisana. Y Silvana Robles tiene una historia larga con Vladimir Cerrón, en donde incluso se mencionan amistades y situaciones de carácter personal más allá de lo político. Es una joven que empezó trabajando en la Dirección Regional de Salud cuando Cerrón entró al gobierno, fue la ahijada política de Cerrón. Ella tuvo después varios escándalos donde hay audios donde ella está negociando espacios para que se coloque a la gente de Perú Libre en la red de salud asistencial de Chanchamayo. Luego, en la segunda campaña, en el segundo gobierno, agarra más cuerpo y ya comienza a liderar junto con Cerrón la propia Dirección Regional de Salud a nivel de Junín. Pero todo indica que el año 2021, ella se convierte en el alfil político de Cerrón. Valdemar Cerrón va con el número 1 al Congreso y el número 2 en Junín es Silvana Robles. Ambos ingresan al Congreso y desde el inicio Silvana Robles fue la operadora política de Cerrón en el Parlamento. Luego la ponen como ministra de Cultura del gobierno de Pedro Castillo. Y finalmente, cuando ya cae Pedro Castillo, hay un pequeño resquebrajamiento en la bancada de Perú Libre, ella renuncia y se va con su colega del momento, que era Roberto Sánchez. En el gabinete se conoce con Roberto Sánchez, ministra de Cultura ella, el ministro de Turismo, se conocen, hacen buenas migas y se la jala. Para mí, esta señorita va a ser el nexo clave entre Roberto Sánchez y Vladimir Cerrón, y es probablemente en este momento la persona que va a garantizar el respaldo de Cerrón con miras a la segunda vuelta electoral. Al final, ¿tú crees que Cerrón quede completamente absuelto o tú crees que de todas maneras la justicia se va a hacer efectiva sobre él? Yo creo que esta derrota que ha tenido le va a pasar varias facturas. No creo que vaya a tener una redención por parte del Tribunal Constitucional. Y creo que le va a caer parte de la justicia, parte, no toda, porque ya lo han librado bastante, pero parte de la justicia le va a caer, y lo que él estaría pensando o lo que él necesita es un gobierno en donde no haya mayor investigación. Él necesita, por ejemplo, un gobierno en donde el MINSA y el poder que él ha tenido en el Ministerio de Energía y Minas no salga a la luz. Si hay un presidente o presidenta que denuncien ante la Fiscalía los malos manejos en estos ministerios, realmente esto va a hacer que él todavía tenga mayores problemas. Por eso es que, pese a sus críticas, yo creo que él va a jugar 100% a favor de JP y de Roberto Sánchez. Bueno, que también no le queda otra opción, ¿verdad? De cualquier manera, vamos finalizando, César, se nos va el tiempo y no queremos robarte un día de familia como el que has tenido hoy y qué bueno que te relajes en medio de, porque hacer política en realidad desgasta bastante, pero... Tú tienes un breve lapso de haber estado en el partido de Keiko Fujimori, que bueno, fue por invitación, en realidad eso ya lo aclaraste, digamos que tu corazón no es naranja, pero dos cositas. ¿Tú crees de verdad que hasta el Chancay de 10 le gana a Keiko en segunda vuelta, como dice todos, o crees que esta vez sí tiene grandes posibilidades, sea con López Aliaga o con Roberto Sánchez? Yo sí creo que Keiko Fujimori tiene un terrible problema para afrontar una segunda vuelta. Sea quien sea, no creo en la caricaturización que han hecho, ¿no? Que un panetón le gana o que una bolsa de piedras le gana, porque en realidad en este país nada está dicho. Claro, pero lo que sí creo es que ella tendría mejores condiciones para enfrentar una segunda vuelta electoral contra Rafael López Aliaga que contra Roberto Sánchez. Si Dios no quiera, Roberto Sánchez pasaría una segunda vuelta, yo creo que la cosa está dicha y Keiko Fujimori tiene casi nulas posibilidades. Más bien, con Rafael López Aliaga habría una segunda vuelta más parecida a la del 2016, con Pedro Pablo Kuczynski, dos elementos de centro derecha debatiendo propuestas y no atacándose mutuamente.
Claro, eso por un lado, por otro también porque hay un tema, ¿no? Que ella ya tiene una consolidación política como candidata, no como laborante, pero sí como candidata. Pero López Aliaga tiene una serie de vulnerabilidades porque no se ha consolidado como un candidato, como un político, digamos, del fuste y la experiencia que se necesita para llegar a ser un candidato que realmente de una talla para una segunda vuelta, ¿no? Ya esto, digamos, es algo que son falencias que él tiene que ver cómo resolver. Pero bueno, no te veo por ahora, César, no sé qué ha pasado con tu señal, pero se ve que estás todavía por ahí. Así que, de todas maneras, pues el agradecimiento por el tiempo que nos has brindado.